Muy buenas noches, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias a Dios, una semana más. Es para nosotros un honor, y no sin antes dar las gracias a las personas que nos recibieron en la hermana República de Honduras. La verdad que nos fue mejor de lo que nosotros teníamos en mente. Agradecer a cada persona que se nos acercó, nos dio la mano, nos saludó. Créanme lo que son cosas que para nosotros como equipo de Desahogo Podcast nos es gratificante el saber que estamos haciendo las cosas bien. Le mandamos un fuerte abrazo, saludos a las personas que nos ven, y es para nosotros un honor. Este día traemos un tema tendencia, traemos un tema que yo sé que así como yo, como ustedes, tenemos muchas dudas acerca de este tema. Hemos traído a la persona idónea para aclarar y despejar muchas dudas de todos ustedes, hermanos lejanos, y también personas que nos ven aquí en El Salvador. Me place en presentar el día de ahora en Desahogo Podcast a nuestro queridísimo amigo Mulato. Mulato es un agente de bienes y raíces, así es que el día de ahora pues es un bonito programa. Ponga atención, interactúe con nosotros, escríbanos, denle like y haga sus preguntas. Vamos a estar muy al pendiente de las preguntas que nos escriban. Tal vez Mulato nos ayuda a despejar dudas. Así es que damos inicio, abróchense los cinturones y empezamos una semana más en Desahogo Podcast, tu válvula de escape semanal. Sí, bueno, como ya lo decía Noé, pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando, y decirles que esto es gracias a Taller Super Service, Taller Industrial La Obra, Papelería Origami y por supuesto Lenny Sandwich Soup. Y hay un agregado, señores, Mulato Inmobiliaria en Desahogo Podcast. Y ya, a entrar en materia con la temática del día de hoy, Noé. La pregunta que yo te tengo a vos, ¿será que aún hay terrenos baratos hoy en día? ¿Qué opinan ustedes, amigos, que nos ven a través de este en vivo y en nuestras redes sociales? ¿Será que en El Salvador, aquí en la zona de Morazán, todavía hay terrenos baratos, alguna propiedad barata? Si la tiene, coméntenos, llámenos, escríbanos, que aquí tenemos a la persona correcta que puede hacer buen uso, y ya sea comprar, vender, y es todo. Vamos a entrar en materia. David, y no solo en Morazán, sino a nivel oriental y a nivel de país, ¿verdad? Wow. Entonces es importante aclararlo porque no es solo Gotera. No es solo Gotera. Mira qué interesante, te agradecemos. Pues bueno, Mulato, Oscar Mulato, qué interesante, y gracias de antemano por tomarte tu tiempo y venir al programa de Desahogo Podcast para que nos puedas orientar, nos puedas sacar de dudas, algunas inquietudes con todo lo que está relacionado al mercado inmobiliario. Créeme lo que Ever, Noé y yo te damos las gracias por estar en nuestro set. Sentite como en casa, mi hermano, y créeme que para nosotros es un gusto enorme el poderte tener acá. Bienvenido a Desahogo Podcast. Bienvenido. No sin antes darles a ustedes el objetivo de este programa. El objetivo de este programa es entender de manera más práctica el mercado de bienes y raíces. Así es que, como invitado de lujo, invitado de honor, el día de ahora tenemos a Mulato. Mulato, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Gracias a los conductores también del programa. Gracias. Pues la idea de esta conversación, yo le llamo conversación, ¿verdad?, para que nuestros amigos lejanos, nuestros amigos locales puedan conocer de primera mano, ¿verdad?, de qué se trata bienes raíces. Yo quiero comprar mi casa, pero no me ajusta el presupuesto, ¿verdad? Entonces esa es la idea, y despejar las dudas que ustedes tengan, ¿verdad?, y que podamos aclarar, ¿verdad?, todos esos puntos. Como todos ya me conocen, mi nombre es Oscar Mulato. Igual para los que no me conocen, pues soy orundio de San Francisco Gotera, ¿verdad? Pues, y con tema en cuanto al negocio, pues yo me muevo en toda la zona oriental, incluso parte de San Salvador, también Santa Rosa de Lima, La Unión también, que también vemos propiedades en ese sector,
¿verdad? Y que hay muchos clientes que nos preguntan, ¿verdad? Yo quiero comprar mi terreno, quiero comprar mi casa, ¿qué usted me puede recomendar o qué asesoría usted me puede dar? ¿Verdad? Entonces, ese es en sí a lo que se refiere el programa y pues... Excelente. Mulato, cuéntanos acerca de, un poco para entrar en la introducción y ver de dónde Mulato viene, cómo se ha venido formando. ¿Cuáles son tus inicios? Entiendo que estuviste en la banca. Exactamente. Yo estuve en la banca hace un buen tiempo, la verdad. Hace un buen tiempo, de que salí de la universidad, el primer año. ¿Verdad? Me formé en la banca, fui cajero en la banca, ¿verdad? Me capacité en la banca, tanto como en operaciones, en ventas, relaciones con los clientes. Entonces, ahí comienza todo cuando yo me comienzo a preparar en la relación con mis clientes y en negocios, en ventas, ¿verdad? Entonces, pero Oscar Mulato quiere más, aspira más en ese momento. Deja la banca por un tiempo, ¿verdad? Entonces, y decide emprender una nueva aventura, un nuevo negocio. Entonces, llega ese momento en el que alguien se le acerca, a Oscar Mulato, y le dice, mira, ¿te puede interesar bienes raíces? Sí, ok, trabajemos. ¿De qué se trata bienes raíces? Entonces, comienzo a informarme, ¿verdad? De lo que se trataba bienes raíces. Comienzo trabajando como, para que todos me entiendan, como ayudante, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hacía? Solo me dedicaba como a unas 2 que 3 palabras con los clientes compradores o con los clientes vendedores, pero lo que yo hacía es, en compañía con otro colega, colocar la publicidad, ¿verdad? Como fijándote cómo ellos interactúan con los clientes. Sí, incluso solo la publicidad, es decir, solo poner el rótulo. Okay. Eso era todo lo que yo hacía. Okay. Entonces, pero yo quería saber más de qué era bienes raíces. Y yo dije, me interesa conocer más a fondo, entonces comienzo a indagar. Y en mi mente me hice una pregunta, ¿verdad? Si yo personalmente comienzo como independiente, puedo sacarle más provecho a este bienes raíces, ¿verdad? Tengo la capacidad, ¿verdad? Tengo las habilidades y lo puedo hacer. Entonces, en ese momento, yo tomo la decisión de independizarme, ¿verdad? De independizarme y comenzar ese nuevo giro en mi vida, ¿verdad? Bienes raíces es un tema muy amplio, en el que me llamó mucho la atención, pues que ahora estamos ya en el barco, ¿verdad? Gracias a Dios comencé a obtener ganancias, comencé con mis primeras ventas, ¿verdad? Y pues ahora, gracias a Dios, tengo mi oficina, ¿verdad? Mi pequeña oficina, digo, porque todavía mi oficina está en mi casa de habitación, pero ya este año, ¿verdad? Comienzo ya a operar en San Miguel, ahí por la Plaza de Toros. ¡Wow! Felicidades, mi hermano, por ese nuevo logro. Felicidades. Así es. Mulato, ¿podrías describirnos cuáles son las funciones, como bien lo mencionabas, como un agente inmobiliario? ¿Cuáles son las funciones que te competen o que tú realizas? Ok, un agente inmobiliario o un asesor inmobiliario, ¿verdad? De primera mano es intermediar en la venta, ¿verdad? El vendedor llega, mire, quiero vender mi propiedad, se acerca a ti o te llama, ya sea por un recomendado. Muy bien. Entonces dice, quiero vender. Entonces, ahí es donde comienza la función del agente intermediario o el asesor inmobiliario. Entonces, dice el cliente, quiero vender, asesóreme, ¿cuánto puedo pedir por esa propiedad? Entonces, comienza la asesoría, ¿verdad? Mire, usted puede vender en tanto, ¿verdad? En cuanto a su propiedad, puede pedir tanto por estas condiciones y por las otras condiciones. Cabe mencionar que más adelante vamos a aclarar lo que es el tema de lo que es la valoración técnica, ¿verdad? O científica de una propiedad. Pero previo, la función del agente intermediario es, ¿verdad? Asesorarle, ¿verdad? Darle en sí la promoción a esa propiedad también, la publicidad, ¿verdad? Adecuada, darle seguimiento adecuado también a la hora de negociar con el comprador, ¿verdad?
y que se lleve a cabo lo que es la venta. Eso en sí es la función principal. Yo tengo una pregunta, bueno, Sí. no solo yo. La verdad que muchos de mis amigos me han escrito y bueno, yo creo que así como yo, los amigos que me han escrito, tanto los amigos que nos están viendo Sí. a través de las redes sociales, concordamos con la misma pregunta. Ok. El por qué está tan caro la inmobiliaria actualmente en el país. ¿Por qué ese es boom? Pues, el por qué está cara la inmobiliaria en el país. Sí, el alza de los precios en el país, hay dos mitos, la verdad, y lo he hablado incluso con otros clientes, es la especulación, ¿verdad?, de precios. Entonces, la primera es, yo me invento, ¿verdad? Me invento sin tener conocimiento cuánto puede valer mi propiedad como propietario, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿y cómo me lo invento? Porque se me antojó pedir ese precio, ¿verdad? 50,000, 60,000, 70,000. Entonces, ¿por qué? Porque escuchó al vecino, que es el segundo punto, que el vecino vendió en $100,000. Entonces, o vendió en 60. Entonces, en 60 quiero vender yo también. Entonces, ese es uno de los puntos. Como tercer punto, ¿verdad? Ya se sabe que para un desarrollo económico en el país, ¿verdad? Tiene que haber seguridad, ¿verdad? Ese es como que es clave, ¿verdad? Clave. Que tiene que haber seguridad para que pueda haber un desarrollo económico. Pero en el país, ya todos sabemos, no hay un desarrollo económico, ¿verdad? No hay un desarrollo económico. ¿Por qué no hay un desarrollo económico? Porque a lo mejor no hay capital físico, no hay capital humano, es decir, hay muchas cosas que el país todavía no produce. Entonces, eso tiene que ver mucho con el desarrollo. Entonces, ahora bien, por eso el alza de los precios de las propiedades, ¿verdad? De que no está regulado esa parte. Por eso nosotros recomendamos siempre, ¿verdad?, hacer una valoración, ¿verdad? Hacer una valoración, hacer un valúo técnico que nos permita conocer a detalle que cuánto es lo que vale esa propiedad. Entonces, el alza de los precios en sí se basa en esos tres puntos, ¿verdad? Lo que es la especulación, ¿verdad? Y lo que es también el tema de que porque mi vecino vendió en ese precio, quiero vender en ese precio. Mulato, ¿será que el tema emocional podría jugar también un papel importante por el cual las personas que quieran vender a un precio bien alto? O sea, es decir, si mi familia ya lleva 30, 40 años viviendo en esa casa, pero ahora toca venderla porque por X razón, el tema emocional, ¿tú crees que también hace que pueda incrementarse el precio? Desde luego estás vendiendo, no tenés un sentimiento Muy bien. emocional. Bueno, Entonces, más que todo es para quien quiere comprar, ¿verdad? Porque hay mucho hermano extranjero que vivió mucho tiempo en un barrio o colonia y que quiere volver a vivir ahí en esa colonia porque ahí se creció como niño. Muy bien. Entonces, el vendedor dice, quiero tanto y no le importa pagar por ese precio. Suele pasar. Okay. Entonces, pero sí influye mucho, más que todo, por el comprador. ¿Verdad? Por el vendedor sí puede surgir, pero más que todo no querer vender. O sea, tú te acercas como comprador, mire, le quiero comprar esa plata, mira, no te la puedo vender porque aquí yo me crecí, aquí yo nací, aquí todo, ¿verdad? Entonces no la vendo. Entonces, pero el comprador sí influye bastante en cuanto al tema emocional. Perdón, el extranjero o el que está allá o el que quiere comprar, sí influye bastante el tema emocional. El tema emocional. Entonces, y si tiene la plata, la compra, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero nos afecta en el sentido de los que no pueden comprar a ese precio, ¿verdad? Porque de alguna manera ya se han visto casos que sí han comprado a precios, Exorbitante. o sea, exagerados, ¿verdad? ahí donde se crea, Mulato, la burbuja inmobiliaria. Ahí donde se crea la burbuja inmobiliaria que está dentro de la especulación, ¿verdad? De lo que nosotros creemos, ¿verdad? Creemos de que esa propiedad eso vale y eso vale, ¿verdad? De un precio que yo me lo estoy inventando. Ok, pero nos gustaría saber más a fondo
lo que arropa esa burbuja inmobiliaria, porque es algo que es lo que estamos sintiendo nosotros ahorita que existe. Digo, porque una persona normal que gane un salario de unos 400, 500 dólares al mes para sostener su familia y también quiere hacerse de su vivienda propia, de una vivienda digna, le va a costar, va a ser muy difícil. Entonces, ¿podrías ampliarnos más con ese tema de la burbuja inmobiliaria, Oscar? Sí, con gusto. Es lo que les decía, ¿verdad? Entonces, dentro de esa burbuja están los mitos, ¿verdad? Los mitos es, mi vecino vendió en tal precio, entonces yo quiero vender igual a ese precio, ¿verdad? Entonces, ese es un tema de la burbuja inmobiliaria. Muy bien. Entonces, y el otro punto también es de lo que tú mencionabas, el sentimiento, ¿verdad? Eso está dentro también de la burbuja inmobiliaria. Entonces, de algo que yo estoy especulando, de que eso es el valor que tengo que darle a esa propiedad. O sea, en realidad la burbuja inmobiliaria es algo incierto, ¿verdad? Algo incierto que no está basado en una ficha técnica, ¿verdad? De las valoraciones de esa propiedad. Pero, Mulato, bueno, yo creo que no es un secreto, Sí. que si tú ves el auge que ha tenido el país actualmente, obviamente es muy bueno. Pero así como hay pro, hay contra. Sí. ¿Y qué factor en esto de las alzas de los precios juega el hermano lejano? Pues entendemos que se entiende más bien que Estados Unidos es un país desarrollado. Entonces no te vas a comparar, ¿verdad? A alguien que gana aquí al mes $500. A alguien que allá gana al mes $4,000. Entonces, es mucha diferencia. Entonces, que se ha escuchado de algunos de los hermanos lejanos que también la vida es dura en Estados Unidos, y sí es dura para nosotros también acá. Entonces, pero hay muchas más oportunidades para poder salir adelante. Correcto. Entonces, sí juegan un papel muy importante por el hecho de que toda esa plata entra aquí al país. Entonces, en el 2023 incluso se han registrado aproximadamente 121,000, o sea, ventas. 121,000 ventas valoradas en más de $323 millones. ¡Wow! O sea, esas son las estadísticas que se tienen, ¿verdad? Dinero extranjero. Dinero extranjero. Entonces, eso significa de que la mayoría que está comprando vive en Estados Unidos. Entonces, ahora ya se entiende un poco más, ¿verdad?, de que se detienen a la hora de comprar. Entonces, ya no están comprando como cuando al inicio, ¿verdad?, que no te encontrabas, ¿verdad?, algo que te lo impidiera por el tema de la seguridad. Entonces, comenzabas a comprar, te gustó la propiedad y pagabas lo que fuera. Entonces, pero en cuanto a los contras, es de que el afectado siempre sigue siendo el salvadoreño. Fíjese que justamente el día de hoy estaba hablando yo con un cliente del otro negocio, que él quería comprar un lote atrás de su casa. Sí. 1 o 2 lotes, algo así le entendí. Bueno, habían 3 lotes, pero él quería comprar uno. Y se lo daban en $7,500, algo así. No sé por qué él se tardó como 2 semanas. Yo creo que conseguir la plata, no la tenía toda, $7,500. Tal vez para los que estamos aquí es algo pues considerable, pero para los que están en Estados Unidos hasta es más accesible. Es más accesible, claro. Entonces, y dice que el señor, cuando el cliente, el amigo mío, llega y le dice, mire, ya reuní la plata, vamos, le voy a agarrar un pedazo, y le dice, mire, lo siento, pero ya vendí los 3 terrenos. Pero ojo, ahí viene lo que te quiero decir. Le compraron los 3 terrenos, no en $7,500. Alguien le dijo por ahí, lo asesoró, y le compró los 3 terrenos a $15,000 cada terreno. Cada lote. Cada lote. Entonces, al final, como te digo, los espacios se nos están cerrando a los que vivimos acá. Exactamente, por las mismas condiciones, ¿verdad?, económicas. No van a ser las mismas. Bueno, hoy estuvimos hablando con David, hago una plática así rápida, y si hacemos números,
de los que ganan el salario mínimo, o sea, no te ajusta. No, de hecho, habría que hacer los números. ¿Sabes por qué no? Si, un ejemplo, si esta persona consigue un lote a 15 minutos de Gotera en unos $15,000, ¿cuánto va a costar la casa? Una casa sencilla, por decirlo así. Estamos hablando de que mínimo se te van a ir tus $25,000-30,000 y sumando. Ya son $45,000. Ajá, si el lote carece de energía eléctrica y te toca pagar la cometida, todo el proceso para conectar la luz eléctrica, si te toca perforar un pozo para extraerle el agua al lote, si corremos con la suerte de que el lote tenga agua. Y no solo el lote, o sea, hay que ver también, o sea, en sí, generalmente el terreno, o sea, de esa lotificación, por decirlo así, porque yo me he encontrado con la experiencia de que hay lotificaciones que son secas totalmente. ¿Vea? Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, para poder negociar, que es la función de nosotros, o sea, hay que ver si la factibilidad existe en sí o si no existe. Entonces, mire, señor vendedor, lo siento, el precio baja. ¿Vea? Entonces ya no vale $20,000. ¿Cuánto yo tengo que invertir para poder tener acceso al agua potable? Entonces, si tú te vas, ¿verdad? A la DESCO, si tú te vas a la Endesa, a ANDA ahora, o a la empresa X que abastecedora de agua, o sea, no sabes cuándo te van a conectar el servicio de agua. Y el costo. Y el costo que te va a incrementar. Y ahora bien, muchas instituciones han tomado el atrevimiento de decir, mire, hoy le va a costar $3,000 la cometida de agua. Sí. Si quiere, y si no, hasta $5,000. Sí, eso entonces ya es un tema que tiene que ver con el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La concientizar un poco más, intermediar tanto con el comprador y vendedor. Mire, si le conviene o no le conviene. Ese sí, es un tema muy interesante porque muchos sostienen a diario este tipo de pláticas. Imagínate que hay personas que llevan ya un buen tiempo rentando una casa, rentando una pieza y dicen, yo sueño con tener mi casa. No importa que esté a 5, 10, 15 minutos del centro de Gotera, por decir algo. Puede ser a 5, 10, 15 minutos de Santa Rosa, de la Unión, San Miguel, no importa. Pero ellos quieren tener acceso a lo que es la vivienda y muchas veces se detienen cuando ya empiezan a hacer los benditos números que no cuadran. Pero bueno, vamos a continuar con la entrevista, Oscar, y me encantaría hacerte unas preguntas rápidas. Okay. Y nos gustaría que nos dijeras qué pensás si yo te digo negocios internacionales. Bueno, de hecho, soy estudiante de la carrera de negocios internacionales, relaciones internacionales y negocios. Negocios internacionales es amplio, la verdad, es amplio, pero en sí, negocios internacionales son las relaciones que existen en el país y en el resto del mundo, ¿verdad? En el tema del desarrollo económico, ¿verdad? Ok, si te digo Gotera. Gotera es un pueblo que de alguna manera ha ido creciendo en el tema del mercado económico, las plazas comerciales, por decirlo así. Sur City 2. Sur City pues es un lugar de alta plusvalía que ahora pues se dice que el turismo ha incrementado en un 60%. Wow. Y si yo te pregunto, mulato, ¿terreno o casa? En lo personal, casa. Sí. En lo personal. ¿Ciudad o montaña? Montaña. Excelente. Bueno, amigos, no sin antes, así como está interesante este tema, también nos interesaría que le des un buen like para seguir trayéndoles más temas como temas de su interés. O que nos sugieran. O que nos sugieran a sus amigos. La verdad que este es un proyecto muy bonito en donde hablamos temas de interés, de emprendimiento, de superación personal. Pero para que nosotros sigamos creciendo, nosotros
necesitamos de un like suyo, es algo que no tiene ningún costo, suscribirse. Hay un dato que estuvimos viendo con Ever, para los que nos ven por primera vez, Ever es el que está ahí en los controles. Casi el 95-97 de las personas que nos miran no dan like, no están suscritos. Les agradeceríamos un montón y créanmelo, nos ayudaría mucho si usted nos sigue en la página de Desahogo Podcast. Bueno, un saludo a los amigos que están en la diáspora viendo y conociendo más. Por si tienen en mente a querer hacerse de su casa o un terreno, pues lo invitamos a que siga pendiente de esta entrevista y vamos a continuar con otro de las cosas que conciernen al campo, pues que Oscar Mulato hoy representa a través de Inmobiliaria Mulato. O Mulato Inmobiliaria. Mulato Inmobiliaria. Mulato Inmobiliaria, qué interesante. Ya próximamente nos van a encontrar en la Plaza de Toros en San Miguel, ¿verdad? Si tienen más dudas, más inquietudes, igual ahí en pantallas están también los contactos, ¿verdad? Por si alguien está interesado en los servicios de nuestro colega, pues está la orden para la persona que necesite, sea comprador o vendedor. Vamos a continuar. Y en este caso me gustaría que habláramos sobre los impuestos y aranceles, que muchas veces es como algo de temor que tienen muchas personas porque tienen ese gran signo de interrogación. ¿Cuánto es que yo tengo que pagar si yo vendo mi propiedad, vendo mi terreno? Y es una pregunta que todos se hacen. Describirnos así, Mulato, ¿cómo es que está esta cuestión de impuestos y aranceles? Ok, bueno, hace un par de años existía una ley, ¿verdad? Que no se aplicaba y que es la ley del 10% si yo vendo un inmueble, ¿verdad? Entonces, siempre ha existido la ley, pero la ley en realidad no se estaba aplicando. Entonces, ¿cómo funciona ese 10%? Ese 10% es de que si yo vendo mi propiedad al valor, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, de $10,000. Muy bien. ¿Sí? Entonces, o yo compré esa propiedad en $10,000 y yo la estoy vendiendo en $20,000, entonces yo voy a pagar el impuesto del 10%, ¿verdad? Arriba de los $10,000, el excedente de los $10,000. Entonces, sí cabe mencionar de que no se está pagando el impuesto, ¿verdad? No se aplica al valor del inmueble, se aplica a la ganancia de la propiedad. ¿Sí me explico? O sea que el precio de su inmueble no es afectado en ningún momento. Entonces esto es como para que el temor que tenemos a la hora de vender, o por eso no queremos vender, entonces se aplica a las ganancias del inmueble o al excedente de lo que usted compró el inmueble, ¿verdad? Que es el 10%. Ahora bien, ojo, ¿qué es lo que se ha determinado con este impuesto? De que lo que el gobierno quiere o lo que Hacienda quiere, ¿verdad? Es que usted le declare si usted efectivamente se está dedicando al negocio de bienes raíces, a la compra y venta de inmuebles. ¿Verdad? Eso es bien importante, porque si usted mismo compra y vende en el mismo año, es posible que no le apliquen el 10%. Le van a aplicar máximo hasta un 35%. ¿Sí me explico? O sea que podemos comprar este año y vendamos el otro año para que no nos aplique el porcentaje. Qué dato más interesante. Wow. O sea, eso es importante porque muchos no lo sabemos. Entonces, y después, ¿verdad? Son las consultas. Y ojo, a veces el propietario dice, el agente no me dijo. Entonces, y ese es un tema que tiene que consultarlo con su agente inmobiliario de confianza. Ya es muy importante dejar las cosas claras, porque si usted está vendiendo y comprando o vende en el mismo año, entonces a usted le van a aplicar arriba del 10%, ¿verdad? Entonces, pero ojo, eso es un criterio del Ministerio de Hacienda, ya eso no le define nadie, sino efectivamente el Ministerio de Hacienda. Eso es cuando vendemos, ¿verdad? Me surge una pregunta en base al tema que has tocado de comprar y vender. No es un secreto. Si usted, bueno, de hecho, usted ve publicidad en Marketplace o otros lugares así. Correcto. En donde dicen, vendo derecho de casa o de terreno, vendo derecho. Yo, fuera de cámaras, le hice una pregunta a Mulato y me gustaría que
también le respondieras más que todo aconsejaras a las personas que quieren hacer eso. O sea, qué riesgos conlleva el comprar un derecho. Realmente, cuando tú compras un derecho, ¿qué es lo que estás comprando? Porque a lo que hablamos fuera de cámara, tanto el comprador como el vendedor llevan un riesgo y muy grande. Es correcto. Así es. Uno de los riesgos en sí, acuérdese que si usted compra un derecho, no hay una escritura registrada a su nombre todavía. Boom. Entonces, eso es como primer punto y el más fuerte. Entonces, si hay un documento firmado a través del notario, ¿verdad? Donde le está cediendo el derecho. Pero significa que tiene que terminar de pagar para, entonces, poder escriturar el nombre de la persona que está comprando el derecho. Entonces, en ese lapso de tiempo pueden suceder muchas cosas. Puede que al final usted no pueda ya registrar porque esa propiedad fue hipotecada, por ejemplo. Entonces, ¿quién pierde? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que normalmente pasa. Entonces, el riesgo, digamos, más fuerte, por decirlo así, o que esta persona en realidad no pague. Entonces, ya el problema es para quien le vende el derecho, cuando es a través de un financiamiento bancario. Le daña su récord. Le daña su récord. Porque lo que te entendí, Mulato, y quiero que también el público entienda, cuando uno compra un derecho, no quiere decir que la casa va a pasar a mi nombre el crédito, va a seguir siempre a tu nombre. Yo lo que voy a hacer es estarte pagando el crédito. Pero ahí es donde viene lo yuca. Imagínate, las casas son de 15 a 25 años, por ahí andan. Ajá. Y tú te morís. Y yo, cuando te muras, yo todavía estoy pagando la casa. ¿Quién me va a dar escritura a mí? Sí, en ese sentido puede haber una solución, ¿verdad? Porque se dice en el tema de leyes que si el fallecido, ¿verdad?, ya no está, entonces los de primer grado de consanguinidad pueden, ¿verdad?, optar por esa carga financiera, ¿verdad? Entonces, pero lo recomendable es, para profundizar más el tema, es de que se asesore con un jurídico y que le pueda dar a detalles cuáles son las cláusulas que rige ese documento, ¿verdad? Y en sí, si puede o no puede hacer en caso que la persona fallezca, ¿verdad? Entonces, incluso también puede ir, ¿verdad?, al banco, ¿verdad?, si fuera a través de un financiamiento, para ver si le puede ceder a usted el crédito, ¿verdad? Que pudiera ser lo más lógico, ¿verdad? Pero entonces ahora el problema es si no hay capacidad de pago a la persona quien está comprando el derecho, porque como los bancos miden todo ese riesgo, ¿verdad? Wow, interesante, Mulato. Y en esto de compra-venta, no solo lo he visto, por ejemplo, en el tema de vehículos, ¿no?, sino que también lo he visto en el tema inmobiliario. Y créeme lo que la siguiente pregunta, de parte del equipo de Desahogo Podcast, aclaro, no lleva sesgo, sino que es algo que se escucha allá afuera en la sociedad, o personas que creen que fueron tratadas por el famoso coyote. Dicen, no queremos coyote. ¿Podrías ejemplificarnos en un caso común de por qué la gente llega a creer o a pensar que el agente inmobiliario tiene la figura de coyote? Sí, normalmente se da por la misma incredibilidad que se ha dado a nivel del negocio de bienes raíces, porque bien dice el dicho que justo pagan por pecadores. Entonces se pueden dar dos escenas, ¿verdad? Muy bien. Una de que el propietario sí en realidad está pidiendo lo que el agente inmobiliario está ofertándole al que compra. Es decir, cuando el precio es muy alto, es porque la persona, eso es lo que está pidiendo. Quien pone los precios es el propietario en sí. El propietario es quien pone los precios. Uno respeta ese precio. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, pero el comprador muchas veces dice, no, él me está pidiendo más de lo que puede valer esa propiedad. Entonces, por eso es bien importante, como dije antes hay que negociar, hay que ver los pros y los contras a la hora de establecer un precio. ¿Vea? Porque al final quien pierde la confianza es el agente intermediario, es el agente inmobiliario, el asesor inmobiliario.
¿verdad? Pero en sí quien pone los precios es el propietario. Muy Ahora bien, se puede dar la segunda escena de que si en realidad la propiedad esté a precio justo o a precio de mercado y el asesor inmobiliario está pidiendo el doble por esa propiedad. Ok. ¿Verdad? Se pueden dar los dos puntos. Entonces, pero quien pone los precios en sí, ¿verdad? Es el propietario, ¿verdad? El trabajo de nosotros en sí es, ¿verdad? Concretar la venta y del valor del inmueble obtener nuestra ganancia. Muy bien. ¿Verdad? Vengo escuchando mucho esto en la plática, pero háblanos un poco y a nuestra audiencia también acerca de la importancia de los valúos inmobiliarios, porque mucha gente se va, como bien lo mencionaste en un inicio, a mi vecina le dieron 40,000, yo voy a pedir 50,000. Entonces, pero a veces son precios que no están aterrizados. Imagínate lo que está pasando actualmente en el país. O sea, y no es mentira, pues, o sea, todos los lotes valen $20,000. Como mínimo. Como mínimo 20,000 para arriba. Y así estén allá donde cuelga el sol, el calzoncillo, el diablo. Entonces, y tenés que dejar el carro en un lugar y tenés que irte caminando todavía. Y ese lote vale $20,000, ¿verdad? No hay agua, no hay acceso a una calle. Entonces, tanto para el comprador como para el vendedor, háblanos un poco de la asesoría que ustedes, o sea, del valor que ustedes hacen, pues, a las propiedades. Sí, en sí la importancia que tiene que tener. Claro, la importancia es porque el valor es donde se determina el valor técnico, ¿verdad? De lo que puede valer una propiedad, sea casa, terreno, ¿verdad? Un edificio comercial, un edificio industrial, todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con el valor de un inmueble. Entonces, si no hay un valor, ¿verdad? Entonces posiblemente usted esté comprando, ¿verdad? En buen salvadoreño, a lo loco, ¿verdad? Entonces usted está mal invirtiendo su dinero. Usted puede perder su dinero en poco tiempo. Wow. ¿Verdad? Entonces, esa es la importancia. Entonces, si no hay un valor, entonces, mejor pregunte, ¿verdad? Deténgase a preguntar, ¿verdad? O busque a un experto, busque un asesor inmobiliario para que le pueda asignar a un perito evaluador. De hecho, Mulato, ¿podrías describirnos a nosotros y a los amigos que nos ven en este en vivo, podrías describirnos un poco en qué consiste un valúo? ¿O qué lleva un valúo? La descripción, por ejemplo, la descripción técnica del inmueble, bueno, lleva su portada, ¿verdad? Las características del inmueble, lleva el metraje, por decir, los perímetros que tiene la propiedad. Va evaluado lo que es el tema de las condiciones estructurales que esa propiedad tiene, los accesos, su plusvalía, ¿verdad? Su entorno, un pequeño estudio de mercado para poder dar ese precio. Y también lleva lo que son los valores de costo, valores comparativos al final para poder determinar un precio real, ¿verdad? Y por supuesto va establecido también las observaciones, ¿verdad? Porque van las observaciones y también van los riesgos que puedan existir dentro de esa propiedad. Porque te voy a poner un caso bien real. Yo estaba viendo un lote y muy barato ese lote, de hecho en una colonia cerca de la Centenario. Entonces era un lotecito irregular, digamos, era como una cuchilla, por decirlo así. Pero ahí pasaba, más bien ahí pasa una tubería de aguas negras, o sea, la que baja toda de la avenida Thompson. La principal. Wow, la principal. Entonces, ese es un riesgo. ¿Cuánto valía el lote? $7,000. Estaba relativamente a un precio de me lo llevo. Ok, pero ¿y los riesgos? ¿A dónde están? ¿Quién quiere tener ese riesgo debajo de su casa? Una tubería. Nadie. Si se llega a reventar ese tubo, ya valiste. No va a estar tan fácil. Entonces, todos esos puntos van dentro, ¿verdad? Esos factores de riesgo de esa evaluación. La ubicación geográfica. Tiene que ver también la ubicación geográfica, exacto. Los de agua. Porque imagínense, está en lo que nosotros le conocemos como un barranco o a la orilla de un río. O a la par de una quebrada. A la par de una quebrada. Todo, me imagino que todo eso va incluido en los factores de riesgo.
Todo lo que es factores de riesgos, ahí va detallado en todas sus observaciones, ¿vea? Entonces, y hay también valúos, ¿verdad?, que ya van más enfocados a lo que es el estudio de mercado, ¿verdad? Entonces, he tenido la experiencia de conversar con algunos inversionistas que quieren, ¿verdad?, establecer sus negocios, entonces, y vemos si les es factible o no. Entonces, ya son otros valúos también que llevan otro tipo de estudio, para determinar si me va a dar o no me va a dar. Porque como yo les expliqué anteriormente, mi propiedad puede estar en el centro. Yo quiero poner un negocio y voy a invertir en el centro de la ciudad. Pero si el mercado no es el idóneo, entonces yo no voy a ganar, voy a perder. Y si gano, ¿en cuánto tiempo voy a ganar? Quizás me voy a morir, pero mis hijos van a ganar. Posible. ¿Verdad? Pero no es algo que se va a dar solo porque la propiedad está en el centro de la ciudad. Mulato, ¿y quiénes son las personas que hacen este peritaje? ¿Hay algún certificado? Sí, existe, vea, el perito evaluador certificado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Vea, la recomendación es, vea, que se solicite un valúo con un perito certificado por la Superintendencia. ¿Dónde se encuentran? ¿En el Centro Nacional de Registro? No, son particulares, son particulares que gracias a Dios, pues mi equipo de trabajo cuenta con su perito evaluador certificado, ¿verdad? Entonces, ojo que el tema de la inspección, ¿verdad?, o el tema del peritaje, ese es un costo que se adquiere y se paga adicional. ¿Verdad? Pero que definitivamente te puede librar. No, de perder toda tu inversión, loco. Exacto, o tu patrimonio de lo que tenías para tu vejez. Sí. Exactamente, entonces yo siempre he dicho, es mejor pagar 150 o $200 que te puede costar un valúo, entonces a perder $20,000, $30,000, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad? Definitivamente vale la pena. Sí. Y esa es la importancia de este podcast. Poder aterrizar, poder hacer conciencia, poder educar a las personas que estén interesados en querer comprar un terreno, un lote, una casa, una propiedad, que definitivamente tienen que llegar a parar a personas confiables. En este caso, pues, Mulato lo hemos sentido muy transparente, muy aterrizado con el tema, y es una de las razones por las que Desahogo Podcast te he invitado, mi hermano. Gracias, y muy agradecido por la invitación, y sí reforzar un poco que la función del agente intermediario es ese, asesorar, ¿verdad?, negociar, digamos, previo un precio, lo que puede costar, ¿verdad?, esa propiedad, ¿verdad? Entonces, junto con el asesoramiento, entonces va el valúo, ya el valúo técnico, que ese valúo usted lo puede tener, ¿verdad?, y no hay, incluso hasta le puede servir para solicitar un seguro de vivienda por cualquier daño sobrenatural o X incendio, algo por el estilo, ¿verdad? Ese dato es muy interesante. Mulato, vamos a continuar con nuevamente el segmento de preguntas rápidas. Okay. Y en este caso me gustaría saber, o que nos digas en una palabra, qué nos podrías decir acerca del hermano lejano. El hermano lejano es un factor bien importante que que ha permitido al país, ¿verdad?, subirlo a otro nivel. Wow. ¿Verdad? Por el tema de las inversiones. Porque, como bien sabemos, los dineros que vienen de allá es lo que abastece a El Salvador. ¿Verdad? Gracias. Y cuando yo te digo, Mulato, la palabra contratos. Contrato es lo que se lleva a cabo en acuerdo, ¿verdad?, ya sea con el propietario o con el vendedor o con el comprador, donde se establecen todas las cláusulas de cuáles son los términos que se van a respetar dentro de la negociación, o cuál es el porcentaje que a ti tiene que pagarte, por decirlo así, cuáles son los honorarios que tú tienes que recibir al momento de completarse. Interesante. Valúo. Valúo es un proceso que determina el valor de una propiedad. Así de simple, ¿verdad? ¿Venta o renta? Venta. ¿Y si yo te digo la palabra oficina? Bueno, ya próximamente este año vamos a estar a estrenar. Wow. Ahí nos van a encontrar, todavía no es en la Perla de Oriente. En la Perla de Oriente, ahí por el sector de la Plaza de Toros, primero Dios. Excelente. En San Miguel.
Bueno, es así como nosotros llegamos al segmento número 3. No sin antes, amigos que nos están viendo, si tienen preguntas, dudas, por favor, es el momento, háganos, despejen sus dudas, escríbanos en vivo. Si tienen alguna pregunta, saludos que nos puedan hacer o que le quieran preguntar directamente al agente inmobiliario Mulato, es el momento para que interactuemos. Ever, no sé si hay preguntas, pues si no, pues las vamos a estar leyendo al final. Bueno, al final. Y pues para las personas que recién se conectan, comentarles que la temática de ahora es, ¿aún habrán terrenos baratos? Bueno, tenemos aquí a la persona más indicada que nos está dando los pormenores y nos está aclarando todas estas dudas, cómo es que se está moviendo todo el tema de bienes y raíces en Morazán, en el oriente y en todo El Salvador. Vamos a seguir también con el objetivo, porque es que nosotros como Desahogo Podcast decidimos hoy, viernes, hacer este programa especialmente para usted, y eso es con el objetivo pues de entender de una manera práctica el mercado de bienes y raíces. Vamos a continuar, Mulato, y yo siempre he querido saber y entender la siguiente pregunta, porque una cosa es la evaluación, el peritaje que pueden hacer como agente inmobiliario o las personas que en este caso nos comentaba podrían ser arquitectos, ingenieros, quienes se encargan de esa parte. Pero si yo quiero comprar a crédito o con deuda, como le llaman algunos, es decir, que quiero comprar la propiedad, pero me voy a ir al banco, el banco, por parte del banco, también vienen a hacer un valúo sobre la propiedad para ellos determinar sus políticas, o por medio de sus políticas determinan cuánto poder darte. Entonces, ¿podrías darnos la diferencia entre el valúo que hacen o el peritaje que hacen como inmobiliaria y el peritaje que muchas instituciones financieras hacen? Los valores casi siempre son los mismos, o sea, el peritaje se toman, ¿verdad?, todos los factores casi similares, ¿verdad?, tanto el peritaje como del banco y el peritaje o el avalúo de particular, casi son los mismos. Tal vez hay alguna diferencia ahí pequeña o alguna observación pequeña a lo mejor, ¿verdad? Pero lo que sí no es igual, ¿verdad?, es la política del banco, ¿verdad?, porque el banco establece, digamos, cuánto evalúa más bien el perfil del cliente, ¿verdad? Muy bien. Evalúa el perfil del cliente. Entonces tiene que ver mucho de qué bueno es este perfil, cuánto es lo que le podemos dar a este perfil. Aunque algunos bancos ya tienen establecido sus parámetros, ¿verdad? Entonces este cliente cuenta con un récord de tanto, le podemos dar hasta el 80-90% a nivel de bancos, 95% incluso a algunos bancos. Significa que si el valor de la propiedad es de $120,000, a lo mejor solo le van a prestar $100,000. Pero no significa que la propiedad vale $100,000. La propiedad salió evaluada por 120. O sea que si el banco solo me da a mí $100,000, yo tengo que, como decimos en buen salvadoreño, rebuscarme con la otra parte. Tienes que rebuscarte con la otra parte para poder complementar la compra. Esa aclaración para mí es satisfactorio que nos la hagas a nosotros y a las personas que nos ven en el podcast, y porque muchos dicen, bueno, ¿cómo es eso de que afuera dicen un precio, pero la institución financiera dice otro precio y muchas veces un 70, 80, 90? Tú aclarabas que puede llegar hasta dar un 95% de lo que ya está evaluada la propiedad. Exacto, pero eso es por política de la institución financiera. O sea que no es en sí tanto el aspecto físico de la propiedad, sino que lo que evalúa es al cliente, quién es el que va a pagar. Exacto, la propiedad, como dije, puede valer $120,000, pero solo te van a prestar 100, ¿verdad? Entonces tú tienes que contar con esos $20,000 más, ¿verdad? Aparte de los costos y gastos que tiene el banco por darte el financiamiento, ¿verdad? Entonces, para poder complementar, digamos, el valor de esa propiedad. Pero Mulato, se puede llegar a dar como un choque de pues intereses en común. O sea, decir, mire, fíjese que el banco solo me da 100. O sea, lo pudiese llegar a negociar con
con el agente inmobiliario o es algo que no se mueve? Sí, sí se puede negociar. Se puede negociar todo y cuando el propietario pues acepte, ¿verdad? Y diga sí, se lo va a dar en ese precio, pues se puede dar la oportunidad de quedarse en ese precio. En ese caso tú tendrías que sentar a ambos, tanto al vendedor como al comprador, claro, los tres, y exponer el caso para que entre ellos dialoguen, o en algún punto tú te involucras en la negociación ya sí, con ellos. De hecho, sí, siempre estamos intermediando, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? De ver cuál es la posibilidad para poder, ¿verdad?, llegar a ese acuerdo de precio de lo que el banco le está ofreciendo. Entonces, en alguno de los casos puede ser una solución, por ejemplo, bueno, mire, no me dan todo el dinero, pero se lo puedo vender así y el resto se lo pago después. Llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. Mulato, ¿qué camino debe de seguir? Yo digo que esta pregunta es muy interesante para muchas personas que nos ven de la diáspora. Esta pregunta es tan básica y a la vez de básica, creo que todos los que nos ven a través de las redes sociales la tienen en mente. ¿Cómo yo, hermano lejano, o cómo yo viviendo fuera de El Salvador puedo comprar una propiedad en El Salvador? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que el hermano lejano compre aquí en el país? Sí, como primer paso, ¿verdad? Contáctese con uno de los expertos, ¿verdad? Con un agente inmobiliario, ¿verdad? Para que le asesore, ¿verdad? Y le ayude a determinar, ¿verdad?, si le conviene o no hacer la compra, ¿verdad? Como primer punto. Segundo punto, pues si es una compra de contado, pues a través de las transacciones internacionales que existen, ¿verdad? Y pues claro, con el aval de un experto, ¿verdad?, que sí le da el aval para poder comprar esa propiedad. Entonces, pero sí es importante ver lo de las transacciones en caso que lo esté haciendo de contado, ¿verdad?, a través de un familiar o un apoderado legal aquí en El Salvador. Entonces, si es a través de financiamiento, también hay posibilidades que se haga a través de cualquier institución financiera de su confianza, o igual nosotros le asignamos una institución financiera, ¿verdad?, que le podemos recomendar para que pueda iniciar el proceso de financiamiento, valga la redundancia. Oscar, pero ¿qué pasaría si un hermano lejano o incluso alguien que vive en el país no hace uso de un agente inmobiliario? ¿Qué escenario pues nos podrías describir que podría pasar? Uno de los escenarios más bien es que esté comprando una propiedad que tenga ciertas dificultades, ¿verdad? En el futuro, puede ser a corto o a largo plazo, le genere un problema y tenga que hacer un gasto adicional. ¿De cuánto? No sabemos, puede ser un gasto poco, puede ser mucho, eso depende, ¿verdad? Entonces, como segundo punto, que esté perdiendo su dinero. Wow. Que esté perdiendo su dinero por no ser una compra segura. Es decir, puede comprar por encima de los valores, ya que nos explicaba sobre la burbuja inmobiliaria, o sea, no esté comprando a un precio aterrizado, que creería yo, no es, que hay muchos hermanos lejanos que hoy por hoy vino a caer en cuenta que compró la propiedad sobrevalorada. Claro. De hecho, hay un ejemplo, sí. Hay un ejemplo de un lugar por ahí, no vamos a mencionar nombre ni nada por el estilo, que una propiedad la vendieron extremadamente súper barata. ¿Y por qué? Porque tal vez en la zona no había nada para ser habitada. Mas, sin embargo, la persona que compró casi regalado se está lucrando de una manera, o sea, el terreno les está produciendo exageradamente. Están explotando el inmueble y estamos más que seguros que fue por un mal asesoramiento. O por no asesorarse. O sea, claro. por no asesorarse, de saber, o sea, el terreno lo vendió. Me imagino yo que en la mente de él, no, hombre, ¿y qué van a construir ahí si hay un puro barranco? Sí. Pero no se asesoró de los minerales que ahí había. De hecho, hoy hasta una fábrica hay ahí. Entonces, ejemplos como este son
de beneficencia, que usted lo sepa, el por qué debe de asesorarse con un agente inmobiliario para que le haga el valúo a su propiedad, o sea, para que ande lo más cerca de lo que cuesta su terreno o el terreno que quiere comprar o la casa que quiere comprar. Es correcto, y eso aplica, ¿verdad? Exactamente para el que quiere vender y el que quiere comprar también, porque como tú lo dijiste, o sea, estoy vendiendo barato sin saber, o sea, el valor que yo tenía en esta propiedad. Entonces, y el que compra igual, o sea, estoy comprando extremadamente el doble, el triple, y a lo mejor en el camino se me presentó un imprevisto y yo quiero vender, y ahora ¿quién te va a dar esa plata? Entonces ahí estás perdiendo, porque al final perdiste $50,000 más de lo que pagaste, de lo que valía esa propiedad. Entonces sí, te la van a comprar, pero aquí ya tal vez algunos 20 años. Posible. Ajá. Y esa es la problemática, la verdad. No asesorarse. No sé si tienes en este punto de la plática, Mulato, alguna aclaración que tú quieres hacer de parte tuya o de parte del rubro de las bienes y raíces. Sí, más que por todo, sugerencias. Más que todo, con el tema de las valoraciones de las propiedades. Quiero hacer énfasis en esa parte, ¿verdad? Porque no importa, ¿verdad? Como vale arriesgar mejor $200, 150, depende de la valoración que se va a hacer, a que perder. Busque siempre a los expertos, ¿verdad? Busque siempre un profesional, ¿verdad? En ese rubro que le asesore, en este caso un agente inmobiliario o un perito evaluador, ¿verdad? Eso es más que todo para que usted al final no vaya a tener ningún problema y usted se está haciendo una compra bastante acertada, ¿verdad? Entonces, no tenga miedo, ¿verdad? $200 al final puede ser mucho, a lo mejor para muchos de nosotros, pero para lo que podemos perder, un patrimonio de toda una vida. Qué interesante. Y con respecto a no sé, Mulato, las personas que creen manejar sobre este tema, creen manejarlo al dedillo, ¿tú qué opinas de ese tipo de personas? Porque por lo general uno encuentra personas que creen saber muchísimo o que dominan el tema. Bienes raíces es un tema extenso, la verdad. Es un tema extenso. No creo que haya alguien que conozca a profundidad, o sea, sobre el tema. Comenzando por los estudios que se hacen dentro de las propiedades, ¿verdad? Porque igual, personalmente, ya, conozco a lo mejor mucho, pero ya de los estudios ya se encarga alguien especializado en esa rama. Entonces, que nosotros aprendemos de ellos. Nosotros conocemos, digamos, las ramas, pero no la raíz, ¿sí? Porque quiero reforzar un poco con las valoraciones y es un terreno agrícola, por decirlo así. Muy bien. Si yo estoy buscando un terreno agrícola con el fin a lo mejor de agricultura, es decir, para hacer un sembradío para árboles frutales, trabajar la tierra. Entonces, pero ¿qué tal si esa tierra no sirve para eso? Ya se sabe que un terreno agrícola es porque está a 15 minutos fuera del casco urbano y es terreno agrícola. Pero ¿qué tal si esa tierra no es buena? Entonces yo me pregunto, ¿será de que conocemos también sobre ese tema? De tomar una muestra de tierra, de llevarla al laboratorio, o sea, ¿será que conocemos? Entonces yo tengo como agente intermediario o asesor inmobiliario, tengo que esperar esos resultados del laboratorio, o sea, ¿verdad? Capacitado para ver ese tipo de temas. O por ejemplo, cuando hay barro en una propiedad, que también eso afecta en el tema de compra-venta. Exactamente, entonces tú vas y sabes que el barro de alguna manera hay que sacarlo, ¿verdad? Pero ahora bien, la pregunta es si hay que sacarlo, pero ¿cuánto me voy a tener que bajar y cuánto
y qué materiales voy a utilizar para poderlo tratar. Ok. Entonces, porque muchos compradores preguntan, mire, pero esto es barro, esto no sirve. Entonces, el asesor tiene que estar preparado en ese tema. Para que no toque aguado. Sí. Exacto, No lo agarre en curva. porque sí, mucha gente tiene miedo a comprar donde hay barro, tiene miedo, no, porque fíjese que hay que escarbar, pero no conocen de que sí hay, ¿verdad?, manera de cómo tratar el barro, ¿verdad? Porque si tú no escarbas lo suficiente, no aplicas los materiales que tienes que aplicar, en un futuro lo que vas a hacer es que las paredes se te van a abrir, si no las has tratado como se debe. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú vas a comprar un lote donde hay barro, tú tienes que saber en qué precio vas a comprar, porque sabes que tienes que hacer esa inversión. Ok. Interesante. Entonces, me pregunto yo, ¿será que conocemos todo ese tema? Difícilmente. Difícilmente, o sea, Imagínate si te vas hacia los ciegos, solo poner los dientes más ahí. claro, o sea, el bienes raíces es un tema amplio. No solamente de decirle al cliente, mire, tanto mide. Entonces, no. Hay que ver si en realidad el metraje que está estipulado es el que aparece en la visita de campo. Por ejemplo, ¿Hacen todas las remediciones ustedes? todo se mide. Wow. Por ejemplo, hay terrenos que dicen, hay lotes que dicen, ya con casa construida, hay una diferencia de 6 metros en tal lado de la propiedad. Entonces, pero se recomienda aceptarlo. Nítido. Pero ya hay otras propiedades que hay una diferencia muy diferente y ya por eso no se recomienda la compra. ¿Cómo la ves? Wow. O sea, puede ser una venta engañosa. Una venta engañosa, exacto. Entonces, mire, pero al final, si usted, como usted no se asesoró o el asesor inmobiliario no sabía ese punto, ¿verdad? No, mire, aquí está bonito, hasta aquí está allá, pero había ese problema. Y con la renta de locales, por ejemplo, Mulato. Oh, qué buenísimo. Esa Ok. es buena pregunta. Eso va enfocado también al tema de los precios, ¿verdad? A un estudio de mercado que si tú, por ejemplo, nos vayamos lejos aquí el sector, aquí la ciudad, entonces hay muchos locales solos. Entonces, muchos locales solos, ¿por qué? Porque igual se están pidiendo precios exorbitantes. Precios exorbitantes. Entonces, yo creo que estamos fuera de la realidad. Porque yo me he encontrado con locales que en su momento se dieron, estaban pidiendo $1,000. ¿Y en cuánto los alquilaron? En 400, ya última instancia. Cuando vieron que no conseguían un cliente que pagara eso, quizás porque los estudios de mercado de la persona que va a poner su negocio veía que no era una ubicación estratégica para su negocio. Al final, pues el cliente se sale dando cuenta, como tú dices, y los rentan por un precio prácticamente un 50 o 45% del precio original que estaban pidiendo. Exacto. Según te estoy entendiendo. Exacto, pero incluso hay clientes que se toman el riesgo. Hay muchos clientes que se toman el riesgo de alquilar un local en un desarrollo, digamos, bajo en el estudio de mercado. Okay. Se toman el riesgo porque como dicen, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Pero a vuelta de 5 o 6 meses están cerrando. Entonces, y esa es parte de lo que nosotros asesoramos, ¿verdad? Porque le damos como que una idea de cómo está el mercado en ese sector. Porque el asesor tiene que saber mucho de lo que es el estudio de mercado en las diferentes zonas, ¿verdad? Entonces, miren, no le conviene, ¿verdad? Entonces, ahora bien, hay algo bien importante, que hay mercados que son muy buenos, ¿verdad? Pero que son plazas, por ejemplo, de 2 niveles. Entonces, hay arrendatarios que quieren el primer nivel, no en el segundo, ¿verdad? Entonces, pero ese ya es un tema que también se le asesora con el tema de atención al cliente, calidad de producto, que es lo que tú vendes, ¿verdad? Marketing, ¿verdad? Bien importante. El cliente llega donde tú estés, todo y cuando tú le estés dando, ¿verdad?, el tratamiento adecuado. Es correcto, el servicio de calidad. Entonces, pero los precios, es importante, los alquileres también, tomarlos en cuenta a la hora de hacer un estudio de mercado, si es factible. Porque hay muchas empresas que sí quieren venir, pero al final no se vienen por lo mismo. Interesante. Sí.
La verdad que en esto me gustaría que ondeáramos un poquito más. Pero, Mulato, una pregunta. ¿Y por qué los locales aquí en Gotera son más caros que en San Miguel? Si San Miguel, quieras o no, hay más población, hay más comercio, hay más de todo, pues, o sea, es recontra quintuplicado acá. ¿Y por qué Gotera los precios de, llámese alquiler de casa, de local, son más como fuera de la realidad? Lo que pasa es que acuérdate que la demanda en San Miguel es mucho más alta, ¿vea? La demanda, entonces aquí la demanda se puede decir que es promedio, ¿vea? Es promedio, entonces de alguna manera las ofertas incrementan, o sea, el número de inmuebles que no, para que me entiendas, que los están ofreciendo, pero que el precio está alto, entonces, pero la demanda es menor, entonces en San Miguel hay más demanda, ¿vea? Entonces los precios tienden a bajar. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Entonces, y en los negocios, en los sectores con mercado más reducido, entonces obviamente incrementa. Eso pasa también en las ventas de casa, porque, o sea, si tú te fijas en San Miguel, están haciendo un montonazo de colonias nuevas y el precio de las casas son más accesibles que en otros sectores. Casi la mitad de lo que vale una casa aquí en Gotera. Exactamente. Entonces, Bien, porque en bien, Gotera hay casas casi que similares, ¿verdad? Solo que la fachada un poquito más bonito, costando hasta $90,000. Y que allá en San Miguel las encontrás a lo mejor en 50, ¿verdad? 55, entonces tiene que ver con... Muy interesante, la verdad muy interesante, es un tema muy extenso y espero que sea de su agrado esta plática. Ever, no sé si hay preguntas de parte de nuestra comunidad o saludos. Sí, tenemos algunos saludos y preguntas. Tenemos a Anivet Beliz. Saludos, mi estimado amigo Oscar Mulato, bendiciones y éxitos, dice. Muchas gracias por los saludos. Y también le recuerda a don Héctor su propósito del 2025, que no lo olvide, dice. De hecho, ya empecé, ahí lo voy a contar fuera de cámara, pero ya empecé. También Tony Ortiz nos manda un saludo, así que saludos a Tony Ortiz. Saludos, Tony. Ahí nos dice el saludos. JC Escobar o JC Escobar nos pregunta, cuando se compra una propiedad, ya sea un terreno o una casa, ¿quién paga la escritura? Siempre la paga el comprador. Eso es siempre, es una regla que ha existido desde hace años. El que compra siempre paga la escrituración. Al menos que haya una negociación de por medio, lo puede pagar el vendedor. Pero normalmente siempre lo paga el comprador. El comprador. Sí. Deporte Blanco ES nos manda saludos y bendiciones. También Giovanni Ramos. Saludos, Alonso. Saludos, Joa. Giovanni Ramos también dice, él dice que el que compra, Claro. JC Escobar nos hace también esta otra pregunta, es cómo verificar la legalidad cuando se quiere comprar un terreno o una casa. Me imagino que va con respecto a si realmente la persona que nos está vendiendo la casa, o sea, es el propietario de la propiedad. Imagínate si está embargada. Sí, en ese sentido es importante solicitar la escritura, ¿verdad? La escritura pública para determinar, revisar si efectivamente esa propiedad, ¿verdad?, no tiene ningún problema legal. Entonces es de solicitar siempre el documento, ¿verdad? Y siempre recomendarles que si usted está comprando, ¿verdad?, solicite siempre una inspección, solicite siempre el valúo, porque la propiedad pueda no tener ningún registro de hipotecas o ningún problema legal, pero en la inspección de campo, según las colindancias o medidas, puede haber un problema o un factor de riesgo, ¿verdad? Así es. Sí, también aquí nos pregunta Santos Tito Guzmán, a quien entrevistamos, ¿verdad? Saludos, don Tito, hasta Choluteca. Nos pregunta cuánto han cambiado los costos de hace 10 años, el valor de las propiedades y costo de locales en Gotera, dice. ¿Hay algo, o sea, crees que ha incrementado mucho a un valor de hace 10 años? Ha incrementado exagerado a lo que puede estar el valor de mercado, quizás en un 200% más o menos.
Decir que si valía 100 bolas, hoy valen 300 Hoy bolas. vale 300. Pero era por lo mismo que hablábamos, ¿verdad? Al inicio. Entonces es importante que nos asesoremos, ¿verdad? Porque puede haber ahí un malentendido y podamos, ¿verdad?, poderlo alquilar o comprar en un mejor precio. Mulato, en este caso yo tengo una pregunta. Nos comentabas que en muchos países hay un tema de regulación en este aspecto de precios y todo, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ¿hay alguna regulación por el momento? Y si hay o no hay, o si no la hay, ¿ves que sea pronto una regulación? No, hasta el momento no hay, solo hay pláticas, ¿verdad?, de que se ha dicho que va a haber una regulación, pero por el momento no la hay, ¿verdad? Solamente son pláticas que yo creo que mientras no haya un desarrollo económico en el país, quizás no va a ser tan pronto una regulación. El gobierno no ha mostrado interés en realidad en ese punto de regular, de un poco ese tema. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar más para conseguir un terrenito o una casa. Bien, hasta ahí los saludos y comentarios y preguntas también por el momento. Bueno, gracias a todos ustedes, amigos, que nos ven, y nos gustaría que, bueno, no se olviden darle like, suscribirse, porque es por y para ustedes este tipo de programas, para demostrarle a ustedes que temas que no los va a hallar en Google, son temas que no los hallan en Google, y la verdad que nos gustaría saber qué tema les gustaría que trajéramos para las próximas visitas, o a quién les interesaría que nosotros le hagamos la invitación al programa. Y créanme lo que, dándole seguir, nosotros llegamos a más personas, y al llegar a más personas, por ende, pues tenemos un amplio, ¿cómo se llama? Alcance a personas, y como le digo, entre más grandes somos la comunidad, tenemos más temas de qué hablar. Es correcto. No, pues de mi parte, nomás nuevamente agradecerte, Mulato, y a usted, querido amigo o amiga que está viendo este podcast, para intentar entender cómo se está moviendo el mercado inmobiliario hoy por hoy en todo lo que es la región del Salvador. Y agradecerte, Mulato, por nuevamente tomarte el tiempo de venir y explicarnos de una manera tan fácil, que ahora pues las personas que nos han visto tienen más claro cómo es que está el panorama, y así ven ellos si se montan a comprar su casa o su lote, un apartamento, qué sé yo, o si deciden comprar o si deciden hacer la renta de un local, qué sé yo. Entonces, nomás agradecerte como equipo de Desahogo Podcast, porque para nosotros es muy importante. Nos gustaría que compartieras tus contactos, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, y así las personas puedan hacer uso de tus servicios. Claro que sí, gracias, ¿verdad?, a ustedes por la oportunidad de estar en el programa, ¿verdad? Muy bonito, la verdad, pues espero también que sigan creciendo. Felicidades. Gracias. Pues me pueden contactar, ¿verdad?, a través de mis redes sociales como Mulato Inmobiliaria, ¿verdad? Pues ahora en mi pequeña oficina en Barrio La Soledad, San Francisco Botera, y próximamente por el sector de la Plaza de Toros. Yo voy a estar compartiendo también ya la dirección exacta en mis redes, para que ustedes tengan, ¿verdad?, conocimiento de dónde vamos a estar ubicados. Mis teléfonos de contacto: 6314-1205, 6314-1205, WhatsApp y llamadas, ¿verdad?, y el teléfono fijo 2654-0039. Muy bien. Y bueno, y recordarle, amigos, o sea, Mulato es un agente inmobiliario que no solo es para Morazán. Mulato va y le busca su terreno donde usted quiera. Por ejemplo, actualmente le está trabajando mucho el tema de Sur City 2. Es correcto. Sur City 2, estamos en lo que es la playa en Punta Mango, La Ventana, también estamos trabajando en el Carrizal. Son unas playas muy bonitas, ¿verdad?, que pueden ustedes también tomarlo en cuenta para invertir a corto o a largo plazo también. Qué interesante, la verdad, muy interesante el tema, y pues nos encantaría tal vez como hacerte una invitación anticipada, por si existen nuevos cambios, nuevas regulaciones, y nos vengas a comentar, y esperaríamos pues contar contigo en una segunda edición, de ser posible, Mulato, para que nos sigas compartiendo este tipo de información
que para mí es de alto nivel. Sí, con todo gusto. La verdad es que, como tú lo dijiste, bienes raíces es un tema muy amplio. Quizás hay algunos puntos que en honor al tiempo quizás no los íbamos a tocar, pero posiblemente en una entrevista, ¿verdad? En otra entrevista podemos tocar otros puntos más claves también que les pueden interesar, ¿verdad? Y pues ver también los cambios que pueden haber en ese momento. Interesante. Bueno, si no hay más saludos, preguntas, mi estimado Ever. ¿No es? Bueno, gracias amigos, así como a mí me gustó esta entrevista, espero que también a ti te haya gustado, no sin antes darle me gusta si te fue de tu interés o te sirvió en algo esta entrevista, simplemente regálanos un like, síguenos para llegar a más personas. De parte de nosotros, estamos más que agradecidos que el programa semana a semana va creciendo orgánicamente, pero también para crecer, y se lo digo así, no me da pena decirlo, ocupamos patrocinio. Así es que si ustedes quieren patrocinar este programa, sean bienvenidos, pueden hablarnos, contactarse con nosotros y les podemos hacer un combo ahí de patrocinio. Entonces recuerde que esto lo hacemos por y para ustedes, donde nosotros, quieras o no, pues se ocupa una inversión para mejorar el programa, para mejorar el tema de cámaras y todo eso. Pero como les digo, gracias por estar ahí con ustedes, y a los que no, simplemente nos apoyan con un buen like. Gracias a todos los amigos, como lo dije en un principio, a todos los amigos por la gira que hicimos en Honduras. Nos fue muy bien, a Héctor, Don Tito, al muchacho a Eric. Créanme lo que son personas de gran valor, y esperamos pronto volverlas a ver, o si ellos vienen, pues recibirlos como ellos se lo merecen. Así es. Aquí tenemos una pregunta interesante, la última pregunta tal vez nos la hace JC Escobar nuevamente. ¿Se puede ganar o es más grande el riesgo de perder al comprar un derecho de un inmueble? Uy. Pues el riesgo siempre existe, sí se puede ganar, claro que sí, pero el riesgo siempre existe. Allá usted decide, ¿verdad?, si quiere perder o quiere ganar, ¿verdad? Pero sí se puede ganar, pero el riesgo siempre existe, ¿verdad? Todo y cuando, ¿verdad?, usted se asesore, como dije siempre, con el jurídico, ¿verdad?, para hacer todas las cosas como se tienen que hacer en el tema legal, entonces usted tiene la oportunidad de ganar. Como dije anteriormente, el que no se arriesga no gana, ¿verdad? Pero sí se puede ganar. Sí se pueden medir los riesgos con lo que tú explicabas. Sí. Bueno, a asesorarse con el jurídico, Julito. Y pues, sí, Julito. a asesorarse, mi hermano, porque es de andar pilas en este mundo inmobiliario. Sí, nos puede contactar, contáctanos ahí el número 6314-1205 para mayor asesoría. Interesante. Excelente. Bueno, este es Desahogo Podcast. Mi nombre es David Parada. El mío es Héctor Noé, y en controles Ever Guzmán. Nos vemos en la próxima, señores. Muchísimas gracias. Eso. Un gusto. Se acabó la